Ya. Hola chicos, esta vez vamos a hablar de las migraciones y conexión a la base de datos. ¿Ya? Así es que vamos a comenzar. Bueno, yo asumo de que ustedes ya tienen la base de datos creada. Mi base de datos se llama PrograWeb. Ya no tengo ninguna tabla. Así es que vamos a comenzar de cero con esta base de datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a correr nuestro proyecto con php artisan server. Ya, es server, no server. Una vez que nosotros ejecutamos este comando, comienza a correr nuestro proyecto en el puerto 8000. Así que voy a actualizar. Ahí está actualizado. Y lo que vamos a hacer, también vamos a comenzar a utilizar la documentación de Laravel. ¿Ya? Así es que aquí ya estamos en la documentación. Y vamos a ver un poco acá de las migraciones. Ya las migraciones, lo que dice Laravel es un controlador de versión de base de datos, ya nos sirve para poder saber todos los cambios que se han hecho en la base de datos, lo que se ha agregado, ya poder trabajar en conjuntos con otros desarrolladores. O sea, finalmente nos permite saber quién hizo qué cambio, ya, y poder hacer un rollback, poder volver atrás si es que ese cambio está mal ejecutado o si es que debemos eliminar o hacer modificaciones en la base de datos. En esta parte nosotros encontramos todo lo necesario ya que necesitamos saber para las migraciones. Ya, por ejemplo, cómo crear una migración para una tabla en específico, ya que es lo que vamos a utilizar nosotros. Un ejemplo de cómo se debería ver el archivo de migración, ¿ya? También vamos a hablar de la función up y down. Y aquí vamos a ver varias cosas interesantes para poder trabajar con las migraciones, ya para que ustedes puedan crear su propia base de datos desde el código desde Laravel. Bueno, acá están las columnas, acá están los tipos de columnas. Ya como en o sea, en MySQL, que es la base de datos que nosotros vamos a utilizar, existen los booleanos, char, date, ¿cierto? Decimales, numéricos. Este es súper importante, ya, porque es el ID que queda como primary key por defecto, si nosotros lo agregamos. Ya, y no, solo basta con agregar este autoincrementable y deberíamos tener la primary key. Ya la idea de esto es que utilicemos lo menos tiempo posible en crear nuestra aplicación, ya que avancemos lo más rápido sea posible para terminar luego nuestro proyecto. Para eso está enfocado todos estos tutoriales. Ya de acá pueden sacar más datos para su aplicación, ya para la aplicación que tienen que hacer para el final de semestre. Ya, así es que vamos a comenzar. Bueno, acá al final también habla de cómo eliminar algunas columnas, también lo vamos a ver. Cómo crear índices, ya. También habla de cómo eliminar los índices y cómo crear FK, ya, con otra tabla. Aquí esto también lo vamos a hacer. Ya, para comenzar, este es el proyecto que estaba arriba. Ya yo voy a seguir avanzando en este proyecto. Ya, si se dan cuenta, acá está el mantenedor de usuario. Ya ustedes lo habían visto. Ya, así es que vamos a crear la migración con la finalidad de poder hacer la autenticación con la migración que vamos a hacer en este video. La autenticación la vamos a dejar para otro video. Nos vamos a centrar en la migración. Ya para comenzar todo esto de la migración, lo primero que debemos hacer es, como decía al principio, poder crear nuestra base de datos, ¿cierto? Yo estoy ocupando WordBench para hacer la conexión a mi base de datos y que se me haga un poco menos complejo. Ya, vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer es modificar un archivo que se llama end, ya que está aquí, este archivo, ya en donde vamos a cambiar
el nombre de la base de datos, ¿cierto? El nombre de la base de datos, aquí está. Y le vamos a poner Programa Web, ¿cierto? Ahí está, Programa Web. Rod es el usuario de mi base de datos y Rod es la clave de mi base de datos. ¿Ya? Esto es súper importante, esto depende generalmente del gestor de base de datos que estemos utilizando. Ya hay algunos que vienen, por ejemplo en Windows hay algunos que vienen sin clave, acá abajo. Generalmente el username es root, ya ustedes pueden crear otro usuario y también cambiar la clave del usuario por defecto que venga en su base de datos. Ya, para mi caso, eh, yo acá tengo el username y la password son iguales. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de acá. Si me voy a localhost, ¿cierto? Aquí. Si vengo acá, detengo el servidor. E inicio nuevamente el servidor. Aquí debería abrir una pantalla que es el dashboard, en donde ahí me dice cuál es el usuario y clave de mi base de datos. Ya, ahí vamos a ver al tiro ese detalle. Entonces, lo que vamos a hacer acá, yo voy a abrir otra terminal, ya adentro del proyecto, y lo que vamos a hacer es básicamente crear nuestras tablas, las primeras tablas que necesitamos. Entonces, vamos a venir acá, ¿cierto? La primera modificación que vamos a hacer, aquí en Database, Migration, acá está la tabla usuario, users, ¿ya? Aquí la primera modificación la vamos a colocar un 100 porque con pruebas anteriores que he hecho me he dado cuenta de que tira un error al crear el email porque no tiene un largo definido, sino que intenta utilizar todo el largo y ahí cae en una excepción. Entonces vamos a colocar un largo definido, que son 100 caracteres para el correo. ¿Ya? Y aquí está la otra tabla, la tabla password reset, ya que lo que se encarga es cuando se modifica la clave del usuario, entonces se guarda un registro en esta base de datos. O sea, en esta tabla, disculpen. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es crear, ¿cierto? Primero vamos a instalar la migración, ya para poder utilizar la migración, y eso se hace de la siguiente forma: php artisan migrate install. Ya, ahí se supone que se creó lo necesario para poder hacer la migración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra tabla, que es la tabla de perfil. ¿Ya? Así que vamos a hacer un php artisan make migración, ¿cierto? Estos comandos yo los estoy sacando de acá. Sacando acá. De hecho, voy a copiar y voy a pegar este comando. Ahí. Entonces acá vamos a crear la tabla perfil. Porque un usuario tiene un perfil, ¿cierto? Vamos a dar enter. Y se acaba de crear un archivo acá, ¿cierto? Que es el archivo para poder migrar, en donde creó la tabla perfil, crea el ID, que es la APK, ¿cierto? Y acá nosotros vamos a agregar
al igual que en usuario, un nombre y un estado. Ok. Ya, eh, pero acá, si nos damos cuenta, ya creamos la tabla perfil, pero debemos enlazar la tabla perfil con la tabla usuario. Ya, si ustedes se dan cuenta, aquí en los nombres de los archivos, aquí se van creando por orden. Ya esto tiene un número que identifica cuál migración se ejecuta primero y cuál migración se ejecuta después. Por ejemplo, si yo estoy creando la tabla perfil, ¿ya? Y yo tengo la tabla usuario, y usuario tiene que tener el ID del perfil, entonces yo no puedo agregarla directo acá en perfil, o sea, en usuario. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar usuario y cuando haga la relación con la tabla perfil no va a existir, ¿ya? Porque este es el primer archivo que se ejecuta. Recuerden que esto va por orden. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en ese caso? Tengo que crear otra migración en donde yo cree la columna, ¿cierto? Aquí voy a crear otra migración. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya. Cuando yo cree todas las tablas, primero se va a crear la tabla del usuario, después la password reset, después se va a crear la tabla perfil, ¿ya? Y después, lo que yo voy a hacer, voy a agregar una columna, ¿ya? A la tabla usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a venir acá, ¿ya? Y vamos a copiar esta estructura. Vamos a pegar acá. Vamos a trabajar con la tabla. Aquí ya no vamos a estar creando una tabla, sino que vamos a trabajar con una tabla, ¿cierto? Voy a venir acá, users, con la tabla users vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear dentro de la tabla user otra columna, ¿ya? Esta columna se va a llamar perfil ID, ¿ya? Ahí estamos agregando una columna. Entonces, vamos a venir para acá, a la documentación, y vamos a buscar cómo hacer una FK. Me parece que al principio, aquí, acá. Entonces, me dice que para hacer una FK, ¿cierto? Yo voy a copiar todo esto, lo voy a pegar acá, ya para que vamos guiándonos por la documentación. Entonces, lo que yo debería hacer, voy a cerrar eso, voy a trabajar con la tabla usuario, le voy a agregar un ID, ¿cierto? Aquí, perfil ID, ¿cierto? Perfil ID. Ya. Esta es la columna que yo acabo de crear y acá estamos creando la referencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Cuando yo creo la clave foránea, lo primero que voy a colocar es el nombre de la columna a la que yo quiero hacer la referencia. Después, el nombre de la columna de la tabla a la que yo hago referencia, en este caso es perfil, y el nombre de la tabla. ¿Ya? Entonces eso sería básicamente lo que se está haciendo. ¿Ya? Después, lo que vamos a hacer aquí en la función down,
vamos a copiar el mismo esquema, ¿ya? Del usuario, pero esta vez lo que vamos a hacer, vamos a eliminar la clave foránea. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a eliminar acá. Y lo otro que debemos hacer es eliminar, ¿cierto?, la columna. Si vengo acá, es drop column, ahí está. Vamos a eliminar la columna. Ya. Entonces aquí, lo que hay que tener claro es si nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, eliminando la clave foránea, entonces lo que deberíamos hacer primero es poner, ¿cierto?, el nombre de la tabla donde está la foránea, que es la tabla users, ¿ya? Después, el nombre del atributo de la tabla donde está la foránea y termina con foreign, ¿ya? Para eliminar la columna solo necesitamos colocar el nombre de la columna. Entonces básicamente esto es lo que tenemos que hacer. Ahora voy a explicar lo que significa la función up y la down. El up se ejecuta cuando nosotros realizamos la migración. Todo lo que está acá dentro de up se va a ejecutar cuando nosotros creemos la migración. Y cuando nosotros ejecutemos el rollback, entonces se va a ejecutar el down. Lo que queremos hacer nosotros es que cuando ejecutemos el rollback, vuelva todo atrás. Entonces, lo que creamos, lo tenemos que deshacer. ¿Ya? Ahí estaría lista nuestra columna para poder hacer la relación entre el perfil y el usuario. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que igual está el up y está el down, en donde en el down se está eliminando la tabla usuario. Para perfil está sucediendo lo mismo. Ya. Entonces hasta acá, lo que debería estar pasando es que se está creando, ¿cierto?, la tabla usuario, después password reset, después la tabla perfil y después la columna que une la tabla perfil con la tabla usuario. ¿Ya? O sea, hasta ahí iríamos. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la migración. Ahí acabamos de hacer la migración. Entonces, en este punto, si nosotros vemos acá, hacemos una actualización, nos damos cuenta que ya existen tablas. Creo la tabla usuario, ¿cierto? Si yo le doy doble clic, acá, ahí ya tenía las consultas listas. Entonces lo vamos a ejecutar. La tabla usuario y la tabla perfil. Pero no tiene ningún registro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a agregarle registros por defecto. ¿Ya? Entonces, vamos a venir acá, ¿cierto? Y vamos a trabajar con ingreso de datos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros en esta función, en la función run, ¿cierto?, podemos agregar registros a una tabla en específico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a agregar primero el de la tabla perfil. Ya, entonces voy a abrir la migración, voy a ver la tabla perfil, ¿cierto? En la tabla perfil vamos a insertar, esto tiene un nombre,
y un estado. Un nombre y un estado. Aquí vamos a insertar. Secretaria. Habilitado. En perfil también vamos a insertar el perfil cliente y también va a estar habilitado. Y después vamos a insertar al usuario. Tiene un name, Paula, un email, Paula, @gmail.com, una password, vamos a copiar todo esto, una password. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar ahí, vamos a encriptar. La password va a ser admin. ¿Cierto? Pero acá nos falta un dato. ¿Qué dato nos falta? El ID perfil. Paula va a ser secretaria. Mientras tanto, Alejandro va a ser cliente. ¿Cómo sé yo este ID? Porque como primero voy a insertar secretaria, entonces se va a hacer el ID 1. Y después yo voy a insertar el cliente, que va a ser el ID 2. Por lo tanto, en ese orden, cuando ingrese los usuarios, ya sé que el primer registro insertado es secretaria, que va a corresponder a Paula, el perfil de Paula. Y después tenemos cliente, que va a corresponder al perfil de Alejandro. Guardamos. Ya. Y para poder ingresar esos registros, ya recuerden que aquí nosotros aún no tenemos ningún registro. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tirar el siguiente comando. Ya. Si nosotros vamos a ver ahora la base de datos, nos damos cuenta de que acaba de crear dos usuarios y ahí están los dos perfiles. Ya, ahora si queremos ver la relación, nos vamos acá a clave foránea y aquí está la relación, ¿cierto? La cual me junta ese perfil con los usuarios. Ya. Lo único que nos falta ahora entonces es hacer el rollback. El rollback vuelve atrás todos los cambios. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un artisan php migrate rollback. Ya hizo el rollback. ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora yo actualizo,
no tengo ninguna tabla aparte de la tabla migration, que es la tabla que guarda todas las migraciones que nosotros hemos hecho, ¿ya? O sea, eso quiere decir que si nosotros ahora queremos tener todos nuestros registros nuevamente lo que deberíamos hacer es un php artisan migrate, ¿ya? Con el artisan migrate, entonces lo que hace es crear las tablas, pero sin registros, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, para poder agregar los registros, ¿cierto? Ejecutamos este archivo y ahí están nuevamente nuestros registros, ¿ya? Para eso, en realidad, nos sirve lo que es las migraciones. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.